Bueno, y sobre el tema de lo que está sucediendo con la ex senadora Katia González, está con nosotros un invitado de lujo, él es abogado constitucionalista, Theodore Stimson ya está con nosotros, así que vamos hasta él para que conozcamos un poquito esta visión, doctor. Un gusto tenerlo aquí. Bienvenido a América Un placer. Noticias. Doctor, usted es abogado constitucionalista. Me gustaría saber un poquito cuál es la situación hoy de la ex senadora Katia González, porque hay un dictamen que emite el Ministerio Público donde dice que ella debería ser restituida en su cargo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la decisión de las cámaras son finales, no son revisables judicialmente, Ujú. porque esto cae dentro de lo que se llama las cuestiones políticas no justiciables y por lo tanto la Corte Suprema no puede revisar la decisión del Senado, que es soberana. El Senado tiene un poder, lo que se llama un poder originario, libre y soberano, en el sentido que no está condicionado por ninguna producción legislativa anterior. Em, es soberano para interpretar las disposiciones constitucionales que son de su competencia, para interpretar sus reglamentos y para señalar el proceso de expulsión caso por caso. Por lo tanto, al ser una cuestión política no es justiciable y la Corte no podría revisar ni dictar una sentencia, una coherente sentencia que le ordene y trate de utilizar un poder coercitivo respecto de otro poder del Estado para esa reincorporación que no corresponde. En cuanto al dictamen fiscal, el dictamen fiscal desconoce un artículo de la ley 609 Sí. eh, y al mismo tiempo invoca una doctrina de derecho administrativo que se llama la doctrina de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Por lo tanto, desconoce lo que debía ser de relevancia, que es la ley 609 de las cuestiones no justiciables, y sin embargo importa una doctrina del derecho administrativo que no tiene ninguna relevancia para este caso, porque estamos en el contexto del derecho parlamentario, derecho constitucional, de la relación entre poderes y no estamos en el ámbito del derecho administrativo. O sea, yo creo que conceptualmente el dictamen, además de que creo que aconsejó lo que no tenía que aconsejar, incorpora doctrinas que son foráneas al derecho constitucional, por lo cual tiene un grave error técnico. Tengo dos preguntas con respecto a lo que Sí, acaba de decir. Cuando habla, ¿qué es una causa política no justiciable. no justiciable? Sí. Y lo otro, que recomendó lo que no tenía que recomendar. Sobre esos dos puntos me gustaría que me Sí, hable, por favor. hay ciertas decisiones que son de la esfera propia de Ujú. cada uno de los poderes. Esas decisiones son con amplia discrecionalidad, son discrecionales porque no se ciñen a un criterio técnico muy taxativamente establecido, sino que son decisiones, por ejemplo, en el caso de expulsión en concreto, lo que se juzga es el uso indebido de influencia. Es Entiendo. un término muy amplio y muy discrecional y el criterio que el juzgamiento es político y el criterio es político. Entonces, en una materia política no puede venir otro poder del Estado a revisar y a desdecirle o a desconocer lo que dijo el otro poder del Estado en una cuestión política. ¿Por qué? Porque hay un reparto constitucional con respecto a cuáles son la distribución de poderes Ujú. dentro del sistema constitucional. Entonces, hay ciertas cuestiones que se dejan a la dinámica política y que no son estrictamente jurídicas. Y cuando dice que recomendó lo que no tenía que recomendar, ¿qué Claro, significa eso? ¿Que para usted fue una falla administrativa o efectivamente estamos hablando de tráfico de influencias? yo creo que en cuanto al contenido del dictamen, o sea, el Ministerio Público tiene la obligación de preservar la supremacía de la Constitución, el funcionamiento del sistema. Entonces, a mi criterio, cuando el Ministerio Público invoca una doctrina de derecho administrativo que no es la relevante a esta discusión, entonces está violando ese Ujú. principios básicos del sistema y no le está diciendo a la Corte, en cambio, señores de la Sala Constitucional, se nos presenta un caso de naturaleza política en la cual nosotros no nos podemos entrometer porque estaríamos invadiendo la esfera de otro poder del Estado. Por lo tanto, esta acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada, porque si no va a crear un enfrentamiento entre poderes y finalmente la Cámara no va a cumplir eso, no tiene por qué cumplir.
no puede haber un escuché a algunos colegas hablan de desacato y figuras penales. Sí. Pero que no aplican en este caso, porque Claro. tenemos que recordar, doctor, que nuestro sistema es que los tres poderes son igualitarios, ¿verdad? Ninguno está por encima del otro. Entonces, esto es lo que se está también debatiendo, ¿verdad? Porque si se sometiera a la justicia en este caso, estaría, como dice usted, invadiendo un tema que no le corresponde. Claro, hay un equilibrio, una igualdad jerárquica, no hay un super policía. La Corte Suprema de Justicia no es un super policía que le va a decir, no se puede meter en lo que es una esfera privada del Senado, decirle lo que tiene que hacer, y no puede dar un desacato porque los senadores y los miembros de la Cámara de Diputados tienen lo que se llaman privilegios, que son privilegios que se dan bajo el derecho parlamentario, tienen inmunidad de opinión, tienen inmunidad de arresto. Entonces las motivaciones o las decisiones que ellos tomen en ejercicio de sus funciones están protegidos por esa inmunidad. Entonces no puede haber un desacato. Eso sería gravísimo, o sea, no se puede usar el poder coercitivo del Estado con respecto a un poder que tiene el poder originario, libre y soberano y que no está condicionado por ninguna decisión previa, solamente por las normas constitucionales que ellos son los que definen cómo se aplica. Doctor, y en este caso que nosotros estamos hablando de que no se puede someter a un ámbito jurídico en puridad todo este caso porque es algo político, la senadora es abogada, quien le está defendiendo es un abogado también muy reconocido, ¿verdad? ¿Para qué estarían presentando algo que no es viable? ¿Cuáles serían los próximos pasos o por qué va a sentar un precedente? ¿Qué es lo que se busca con esto? Es difícil que yo adivine la expectativa que ellos tienen. Puedo hacer solamente una especulación. Tal vez tengan la idea de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces estén agotando la instancia. Tal vez podemos especular que estaban confiados en algún tipo de presión externa o alguna injerencia externa y justamente para eso es que el Senado tiene soberanía de aplicar sus reglamentos y de proteger su propia institucionalidad. Por eso es que no puede meterse en ningún otro poder, porque acá hay un celo institucional de proteger su propio funcionamiento y proteger su propia independencia con respecto a factores o presiones externas. Entonces, no sé si hubo algún cálculo de que por el camino se iban a dar ciertas voluntades y que podía haber cambiado la constelación política, pero el proceso político es lo que finalmente va a dirimir esto en el más amplio sentido de la palabra, en el sentido que la opinión pública, los actores políticos, la Corte es un actor político, las cámaras son actores políticos, entonces van a ser las fuerzas políticas las que finalmente determinen cuál es el desenlace institucional de este conflicto. Y para su consideración, ¿fue vulnerado en algún caso el tema de los derechos humanos para la senadora González o no? Definitivamente no. Esto no es una cuestión de derechos humanos. Meter los derechos humanos en esto esto es una cuestión interna de gobernabilidad de las cámaras, de disciplina sobre sus miembros. Los derechos humanos están para protegerle a los ciudadanos ante el poder y no para proteger al poder de sí mismo. Entonces, cuando hablamos de la integridad que deben mantener las cámaras y quiénes son los miembros, si en algún momento cometieron uso indebido de influencia, bueno, es el cuerpo que define que tal vez ciertos miembros representan un riesgo para el funcionamiento del sistema. Las mayorías imponen un poco su visión de Estado, su visión hacia dónde quieren llevar al país. Si hay algún uso indebido de influencia que puede tener una repercusión negativa en el desenvolvimiento de las instituciones, bueno, es una decisión soberana de ellos y por eso esto es una cuestión, para diferenciar claramente, esto es una cuestión de derecho parlamentario, no es una cuestión de derechos humanos. Derechos humanos somos nosotros, ¿verdad? Quienes estamos fuera del poder y que necesitamos ese manto de protección ante el poder, pero no una protección para los que ya tienen poder. Si en algún caso, ¿verdad?, esto avanzara y llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué potestad tienen ellos sobre lo que se ha actuado a nivel local?
¿Se podría restaurar a la ex senadora su cargo? ¿Tendría salarios caídos? ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿O usted cree que esto no tiene forma de avanzar? La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad de dictar medidas cautelares o de tomar decisiones. Normalmente las decisiones que toman son de reparación, pero yo creo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está equivocada en términos cuando interfiere en cuestiones de naturaleza política, como son juicio político a presidente, juicio político a miembro de la Corte, expulsión de miembro del Congreso. Esas no son las cuestiones en las que debería meterse la Corte Interamericana. Entonces, en la medida que eso vulnere el derecho de la República del Paraguay a la no intromisión en asuntos internos, esa sentencia tampoco tendría que observar el Estado paraguayo. Es muy normal que se den casos de sentencias que no se cumplen. Eso forma parte del juego institucional y del juego político, que hayan sentencias incluso internacionales que muchas veces los estados desconocen porque violan principios básicos de la soberanía. Derechos humanos, la Corte Interamericana está para proteger a minorías raciales, étnicas, periodistas, políticos perseguidos, situaciones muy extremas. No fue diseñado para interferir en la dinámica del poder, en el juego del poder, que es el contexto en el que nosotros estamos ahora. Entiendo. Bueno, y finalmente, el Ministerio Público emite este dictamen. ¿La Corte Suprema de Justicia tiene algún tiempo para expedirse sobre esto? El plazo en la práctica nunca se cumple, es un plazo bastante corto para lo que son los tiempos de la Corte. El dictamen no es vinculante, aparte del tema que yo creo que el contenido tiene errores técnicos y que me parece que da el parecer equivocado, pero no hay plazos y si la Corte, lo que vamos a tener un conflicto entre la Corte y la Cámara de Senadores que, bueno, no es algo que suele suceder, y lo que podría pasar ahí es que la Cámara de Senadores pueda decir, bueno, acá hubo un mal desempeño de funciones, lo que les pone a los miembros de la Sala Constitucional a un juicio político. ¿Y finalmente? Finalmente. ¿Por qué? Porque sería la conclusión. Podemos creer que tal vez la conclusión de la Cámara de Senadores va a ser, bueno, ustedes están invadiendo nuestra gobernanza interna y esto no es coherente con nuestro diseño institucional. Bueno, muchísimas gracias, Un placer. abogado doctor. Gracias por estar con nosotros. Theodore Stimson, que es abogado constitucionalista,